Y tenemos que hablar ahora de esta decisión, de esta reunión importantísima que se realizó en la capital del Alto Paraná, donde finalmente las autoridades de gobierno confirmaron la apertura del Puente de la Amistad y también de otras ciudades fronterizas comerciales con el Brasil. Una gran movilización convocó a diversos gremios de trabajadores y a la ciudadanía en general en el microcentro de Ciudad del Este. Los mismos exigieron la reapertura total del Puente Internacional de la Amistad. En ese sentido, el gobernador del Alto Paraná, en una reunión que mantuvo en la gobernación con las autoridades nacionales y el intendente municipal, Miguel Prieto, donde se dio inicio a la reapertura del cruce fronterizo, indicó que los ciudadanos deben tomar todas las precauciones sanitarias correspondientes para que el Puente de la Amistad continúe abierto luego de la reapertura. El señor presidente de la República me ha encomendado al señor viceministro venir a dar la noticia de la voluntad política de la apertura del Puente de la Amistad, que se hará después del 26 de septiembre, cuando termine la resolución del Poder Ejecutivo del Brasil. Queremos dar el ejemplo porque el Alto Paraná, gracias a ustedes, ha bajado una curva histórica. Somos el primer departamento y la ciudad que hemos bajado la curva de contagios, y hoy vamos a llamarnos todos como centinelas. Asimismo, el intendente de la comuna esteña, Miguel Prieto, insistió en la necesidad de la presencia de los turistas como forma de oxigenar la economía esteña. El mismo pidió conciencia y compromiso a toda la población. Aparte de cuidarnos, de usar tapabocas, de lavarnos las manos, pongamos nuestro granito de arena para que el centro sea un lugar seguro para los turistas. Porque sabemos que seguramente están frotando ya las manos los asaltantes, los pirañas, los letraditos que van a comenzar a pasar esa mala imagen de inseguridad que siempre tuvo nuestro microcentro. Eso tenemos que cambiar. Vendamos una imagen y una seguridad a los turistas para que vengan más seguros a trabajar. Y en eso todos tenemos que colaborar, todos. Por su parte, los manifestantes autoconvocados en la Rotonda Oasis, ubicada en el microcentro de Ciudad del Este, mostraron la urgencia ya existente de toda la población esteña ante el cierre de las fronteras. Los mismos insistieron que salieron a las calles como medida extrema para que el gobierno nacional tenga conocimiento de la situación económica actual en el este del país. Ya es suficiente, yo digo que ya es suficiente, 2 o 3 veces ya vinieron ministro, viceministro y no tenemos una respuesta. Creo que, ¿cuál es? La última instancia es hacer este tipo de manifestación, un reclamo para nuestro gobernante. Bueno, y esta movilización, como otras que se realizaron días anteriores, dieron resultado. De hecho, que aflojó el gobierno. El departamento central también, estamos hablando del Alto Paraná específicamente, habló con las autoridades del lado brasileño. Esto obviamente se dio de manera conjunta. Va a haber días y horas para cruzar el puente. La directora de Migraciones, Ángeles Arriola, en su visita al Alto Paraná, junto con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y más miembros del Ejecutivo, anunció que el gobierno nacional dará inicio al proceso de apertura total del Puente Internacional de la Amistad, en el marco de las negociaciones con las autoridades del vecino país de Brasil. Todo esto luego de una reunión que mantuvieron en la gobernación del Alto Paraná con el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y el jefe departamental, Roberto González Baezque. Se van a habilitar carriles, un carril va a ser para todos, que son los taxistas, otro van a ser para las motos y otro para las personas. Eso sí, vamos a tener un horario
de ingreso. Se va a ingresar desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, como para que puedan hacer ese ida y vuelta entre ambas ciudades, y se tiene que salir a las 6 de la tarde, tiene que terminar. Eso va a ser por un tiempo determinado. Asimismo, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, garantizó la seguridad de los compristas y todo el movimiento comercial que se prevé vuelva a ser importante en el microcentro de Ciudad del Este. El comercio funciona cuando hay comodidad aduanera, cuando hay fluidez en el transporte, cuando hay un control inteligente en migraciones, cuando hay un filtro de salud, pero por sobre todas las cosas, cuando hay seguridad. Según lo estipulado por el gobierno nacional, el desbloqueo del paso fronterizo sería por un periodo de prueba de 3 semanas, que comenzaría a regir a partir del próximo lunes 28 de septiembre, previo acuerdo entre los jefes de estados de ambos países de Paraguay y Brasil. Asimismo, la circulación queda limitada desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para las 18 horas, todos los visitantes deberán haber salido del país desde el cruce fronterizo del Puente de la Amistad. A partir del momento en que se tome la decisión de abrir el puente, la responsabilidad va a ser individual y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que extremar los recursos para definitivamente tomar conciencia y decir que si yo uso mi tapaboca, me lavo las manos y guardo la distancia, se va a poder sostener esta medida. El viceministro de Salud, Julio Rolón, señaló que se evaluará el comportamiento de la población por 3 semanas, cuyos datos serán compartidos diariamente. Posteriormente, se analizará la situación epidemiológica y comercial ante el desbloqueo fronterizo para que el Ejecutivo pueda tomar decisiones luego de la reapertura. Bueno, y no solamente en Ciudad del Este, también en otros puntos de nuestra frontera se viven momentos muy difíciles desde hace casi 7 u 8 meses con la situación de pandemia. Y vamos a hacer un rápido recorrido por estos puntos para mostrarles cómo se encuentra la situación, por ejemplo, en Pedro Juan Caballero, donde se destaca el comercio parado, cierre de negocios y empleos perdidos también. Solo en la última manifestación, más de 2.000 personas participaron de la movilización para exigir la reapertura de la frontera. Se ven directamente afectados y desean ser tenidos en cuenta. 90% de los comercios en Pedro Juan Caballero dependen de la importación de mercaderías. Solo en el rubro de universidades, por ejemplo, los alumnos brasileños movían en el comercio unos $15.000. Escuchamos las manifestaciones desde Pedro Juan Caballero. No doy compromiso. Y antes de Yayuya yo veo positivo, vaya Julio. Realmente ya por eso todas las empresas pequeñas, medianas y grandes están cerradas. Ahora vinimos y el responsable del puerto hizo un compromiso público de estar cerrado el puerto para la entrada y salida de camiones hasta las 4 de la tarde, donde nosotros también en ese horario vamos a hacer una asamblea popular y se va a decidir una cosa, el destino de este propósito. ¿Qué medidas más van a tomar aparte de eso? Y ahí se va a decidir, hay varias estrategias, ¿verdad? Porque necesitamos la respuesta del gobierno. ¿Cuál, por ejemplo? Y continúa cerrado el puerto, la aduana, cerrar la ruta, continuar este proceso porque necesitamos la respuesta del gobierno de que nos dé ya la posibilidad de abrir 100% la frontera para que podamos los comercios nada más cumplir el protocolo y así seguir con la vida para tener un poco más de esperanza para sobrevivir en este proceso. ¿Ya recibieron ya alguna llamada telefónica de alguna autoridad nacional? Lastimosamente yo creo que a partir de ahora vamos a recibir porque no hicimos ninguna manifestación, fuimos muy pacíficos y así nuestra autoridad no nos hace caso. Ciudad del Este está recibiendo visitas inclusive, ¿por qué? Porque ellos dieron una presión muy fuerte y así únicamente funciona en nuestro país. De Pedro Juan Caballero nos vamos rápidamente hasta Salto del Guairá. En este lugar se declara catástrofe económica. En esta ciudad, 2.400 comercios ya fueron cerrados. De esta cifra, 800 ya no van a volver a abrir
después de este golpe económico. Se perdieron 14.000 empleos. El boom económico de la ciudad empezó hace 10 años y ahora todo vuelve a foja cero con la situación de la pandemia. Y vamos a escuchar a las autoridades de Saltos del Guairá que afirman que ya cuentan con todas las condiciones para abrir en sincronía con Ciudad del Este. Y estuvimos intercambiando mensajes diciendo de que ellos estaban esperando ajustar los protocolos correspondientes para la apertura de la frontera y que necesitaba la autorización de la municipalidad para ocupar un espacio físico aquí dentro de esta avenida para instalar 2 contenedores que servirá de oficina a migraciones para cumplir con el protocolo correspondiente de la apertura de la frontera. Hay todo un protocolo que se va a seguir. Ellos están en este momento, eso fue el domingo, hoy, esta mañana, a las 7 de la mañana ya también estuvimos intercambiando informaciones. Fue ese motivo por el cual yo no le acompañé desde un principio porque quería tener datos fidedignos. Nosotros estamos también acompañando esto. Sabemos que es muy importante la apertura de la frontera. Hay audiencia. La gente, hay poca muerte por esta enfermedad, pero va a haber mucho más muerte por problemas económicos. Y lo que sucede acá en Salto de Guairá, se le mató a un empresario que apuesta por la ciudad, que realmente da muchísimo trabajo a la gente de Salto del Guairá, y todos estamos corriendo ese peligro, porque si la gente no trabaja, si la gente se siente apretado de sus cuentas, entonces muchos piensan de solucionar más rápido su situación, y eso es lo que sucedió lastimosamente con este señor, y nosotros no queremos más muerte a causa de este cierre de frontera. Entonces le instamos a las autoridades que puedan realmente empezar a abrir la frontera porque necesitamos trabajar. De la zona de Salto del Guairá, recordemos cuál es la zona conflictiva, también incluye a Ciudad del Este con esta reapertura de la frontera. Pero vamos a otra zona que también genera mucha preocupación, compañeros. Estamos hablando del sur del país, específicamente Itapúa, con Encarnación, también Ñembucú y en menor medida, pero también una zona que depende del comercio, es la zona de Alberdi. Y acá obviamente no depende únicamente de la voluntad de las autoridades paraguayas, porque se habla de que Argentina debe dar su visto bueno para la reapertura de las fronteras, y Argentina es en este momento un país que se encuentra en plena curva de ascenso. La situación es realmente muy complicada en la Argentina, si bien hay algunas localidades que están bastante minimizados en casos, por lo menos de urgencia. Hay otros en donde se registran muchos casos positivos y uno de ellos tiene que ver justamente con la zona de Misiones en Argentina. Y justamente hoy el ministro del Interior, Euclides Acevedo, hacía referencia a estas 3 ciudades fronterizas con el Brasil, pero tampoco olvidaba justamente la frontera con Argentina. Y dijo eso, la situación tanto en Encarnación como la zona de Ñembucú es mucho más compleja que la situación con Brasil. Necesitamos un protocolo similar a la que se hizo con Brasil, pero hay que hablar con el gobierno argentino, cosa que no se ha establecido ni se ha tan siquiera intentado por la situación epidemiológica por la que atraviesa justamente en la República Argentina. Por ahora, esta situación es improbable, no imposible, pero improbable. Vamos a hablar también de que la Cámara de Comercio de Encarnación es la que principalmente pide en este momento la reapertura de la frontera. Los paseros dan tregua hasta el 30 de septiembre. Solamente los paseros son más de 3.000 personas que amenazan con hacer más cierres de ruta, principalmente en la zona de aduanas y en zonas muy cercanas al puente San Roque González. Hoy se vivía una manifestación también muy enardecida. Escuchemos. De
esta manera, comerciantes del circuito Encarnaceno y otros puntos del sur del país se movilizan para exigir la apertura del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Los mismos dicen sentirse discriminados por el gobierno, teniendo en cuenta que en el este del país ya están avanzando en los planes y aquí quedaron de lado, según afirmaron. Uno de los puntos centrales es ese, que se abra el puente, porque los comercios cada vez están destruidos, porque no se puede decir mal, están destruidos. Cada día se cierran comercios de años, despidos de personales, los patronales pierden su negocio, quedan sin mercadería, no pueden comprar mercadería porque no se vende. Entonces nuestro pedido es ese. Y otra cosa, que la pandemia continúa, cada vez tenemos más contagios, entonces esto da la sensación de que nos están encerrando sin efecto, sin sentido. Sí, justamente lo que queremos es de que la gente se vaya cada vez uniendo más en estas manifestaciones, porque son gremios que trabajan en forma individual, ¿verdad? Pero aquí el problema principal pasa por la inacción del Estado. Una vez que hemos presentado diferentes pedidos para poder trabajar en mesas de trabajos entre las 4 cámaras, lastimosamente no hemos recibido ninguna respuesta. Por lo tanto, hoy estamos manifestándonos porque no tenemos ni siquiera todavía una conversación seria a nivel de Cancillería entre Argentina y Paraguay. Acá vamos a manifestar nuestra inquietud, el comunicado, y luego vamos a hacer el petitorio propiamente dicho. ¿Sí? ¿Qué dice el comunicado? A ver si nos y van a escuchar enseguida escuchan. Estamos organizándonos y bueno, que en resumidas palabras, que estamos necesitando que el gobierno nos escuche, que hace más de 3 meses que hemos llevado el proyecto de reactivación económica, que el mismo gobierno nos ha pedido, el ministro de Hacienda, la ministra de Industria y Comercio, en tiempo y forma hemos llevado, y hasta hoy día no hemos tenido una sola mesa de trabajo de ese proyecto que hemos presentado. Entonces, lo cual tomamos como que la falta de interés de parte del gobierno para con la ciudad de Encarnación. De no contar con una respuesta inmediata por parte de las autoridades, estas movilizaciones cada vez más numerosas van a ser, según amenazan, y también dicen que van a tomar medidas más drásticas. Bueno, así está la situación en Encarnación, porque obviamente todas las zonas fronterizas están pidiendo una igualdad de condiciones en este momento. Pero ¿qué es lo que permite esta apertura económica en este mes de septiembre? Hay buenas noticias, por lo menos desde la zona de Alto Paraná, porque estamos viendo un descenso muy importante en los números de casos confirmados, de nuevos internados, y también la cantidad de fallecidos está bajando. Vamos a repasar por qué es que se da esta situación. La situación de Alto Paraná, los casos de COVID en este departamento con mayor número de casos entre las semanas de finales de agosto e inicios de septiembre. Si ustedes ven en la primera serie de columnas, los números de Alto Paraná están bajando. Sin embargo, en donde está subiendo la situación y se torna muy preocupante es en Asunción, que incluye a esta zona y también al departamento central. La semana 37 corresponde a la semana que termina en la quincena más o menos de septiembre. Así está la situación, que bueno, esto hace que se pueda hablar en este momento de que Alto Paraná hizo su pico máximo a mediados de agosto y esta es la tercera semana de descenso. Vamos a ver cómo está la situación en cuanto a los fallecidos a nivel de los departamentos más afectados. Alto Paraná estamos viendo que tiene un descenso muy importante en la cantidad de fallecidos. Asunción está en aumento y el departamento central también está en aumento, lastimosamente. La apertura de fronteras requiere de mucha responsabilidad. Vamos a escuchar lo que decía el director de Vigilancia de la Salud. En Alto Paraná sí vemos un descenso en la tercera y esta sí puede ser la 4ª semana consecutiva de descenso del número de casos. No solamente de casos nuevos, sino también en la mortalidad, en la ocupación de camas, hay muchos datos positivos de Alto Paraná en general. Y sí, el riesgo de abrir la frontera es un riesgo, pero es importante entender de que si no se abre hay otros riesgos también, ¿verdad? Entonces hay que equilibrar los riesgos.
Y por un lado es muy importante ver que la incidencia de casos de uno y otro lado de la frontera es bastante similar. ¿Sí? Tanto en el caso de Ciudad del Este, del lado del puente, de un lado y del otro del puente, los riesgos son similares. En algún momento, en un lugar era más que el otro, entonces sí, cerrar la frontera, a pesar de que iba filtrando de alguna manera, este riesgo no vino de manera explosiva a este lado. Foz de Iguazú llegó a tener en un momento más casos que todo el Paraguay y más muertes que todo el Paraguay. Era una ciudad más pequeña que Ciudad del Este. Hoy el riesgo está bastante equilibrado, entonces el movimiento de las personas en áreas con riesgos diferentes no aumenta el riesgo. Este riesgo equilibrado se encuentra en la zona de frontera. ¿Cómo está Asunción y Central? Recordemos, en plena fase de ascenso todavía, pero con números un poco más estables que los notados hace poco tiempo. Vamos a ver en cuanto a las edades. ¿Quiénes son los que más se contagian de COVID en este momento? A nivel país, los números se están estabilizando. Se pone mucha atención a los números actuales y en unas 2 semanas ya se empezaría con la fase de descenso paulatino. Acá estamos viendo de 20 a 29 años. La gente joven que sale a trabajar también de 30 a 39 años, con el grupo de 40 a 49 son los que concentran la mayor cantidad de casos positivos, tanto masculinos como femeninos. En menor medida afecta a 70 a partir de los 60 en realidad, 60 a 69, 70 a 79 y 80 y más, pero lastimosamente son los que forman parte del grupo más afectado en cuanto a los fallecimientos. Esta noticia es bastante alentadora, el tema de que estamos en la meseta en este momento, pero eso no tiene que hacernos bajar la guardia. Estamos llegando a un tope, una meseta que puede durar 2 o 3 semanas más y después, bueno, lo que todo, yo creo que más expresión de deseo que lo que nos muestran las proyecciones es que haya un descenso progresivo. Van a seguir habiendo casos de COVID, van a seguir habiendo casos graves, pero no vamos a tener el ritmo de casos que tenemos actualmente. El tercero de que se fue la ola y nunca más vino, todavía no vimos, que es el ideal, ¿verdad? Que nos pasa la ola y bueno, ya pasó y luego quedan algunos que otros casos que va a ser una enfermedad probablemente, virus vino para quedarse, va a ser como un virus endémico, va a estar circulando preferentemente en los inviernos, un virus que vino para quedarse, pero que no sume así como suma en la primera ola todas las veces, ese es el esfuerzo que tenemos que controlar.